Bienvenidos a un nuevo episodio de La Dimensión Ordinaria. Y esta vez vamos a hablar de un género que es algo incomprendido, que es el género mecha. ¿Y por qué todo es tan incomprendido? Porque cuando mencionan la palabra mecha, al menos hoy en día, todo el mundo piensa en los Transformers, cuando los Transformers son algo completamente diferente. También está el otro detalle de que el género mecha originalmente había nacido en épocas de guerra. Entonces hoy, como tal, en estas épocas tan relativamente hablando pacíficas, ya es muy raro o más bien poco común tener series que contienen robots. Es relativamente pacífico en el sentido de que no estamos viviendo una guerra mundial o algo por el estilo. Entonces, ¿cuál es el asunto con el género mecha por lo general? Vamos a mirarlo de esta manera. Todo el mundo piensa cuando habla de robots gigantes, que es lo del género mecha, en Transformers o inclusive en los robots gigantes que aparecían en las películas de Terminator. ¿Y cómo así que Terminator se estarán preguntando? Los que vieron Terminator Salvation saben que apareció una unidad gigante que desplegaba las motos de las piernas. En cualquier caso, todos esos mechas o mechas, si es que se le puede llamar así, que acabamos de mencionar, no son mechas, son robots gigantes, pero no pertenecen al género. ¿Cuál es el detalle con el género mecha? Que para que pertenezcan como tal a ese género, valga la redundancia, el robot tiene que estar de una u otra manera controlado por un ser humano. Entonces hay muchas series que están llenas de robots, pero no se pueden considerar como tal género mecha. Porque no están controladas por ningún ser humano, los controla una IA o el propio robot posee voluntad propia. En ese caso no cuentan como mecha. Hay excepciones como todo, pero en general sí. Eso no lo vamos a contar y esa es la parte que digamos así que queremos que queden advertidos. No vamos a hablar de robots con voluntad propia, o al menos no sin cierto tipo de control. Ya habiendo dicho esto como tal, miremos un poquito la historia así rápido del género mecha. Todo el mundo piensa que el género mecha empezó en los 60, 70, sí. Pero ¿cuál es el detalle con el género mecha? El género mecha empezó con un manga que casi nadie conoce que se llama Nuclear Power Android. Básicamente un manga que justo empezó o se hizo apenas terminó la Segunda Guerra Mundial. Acordémonos que Japón es el mago para todo ese tipo de series y ellos precisamente se inspiraron en las experiencias que ellos tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial para empezar a crear todos estos asuntos de los robots y las peleas entre ellos. Cabe aclarar que Nuclear Power Android fue un manga que se creó en 1948, entonces esto viene desde mucho antes. Y un año después aparece Astro Boy, una serie animada que dio a conocer el género mecha e irónicamente es la excepción a la regla porque Astro Boy es una IA. El objetivo de esta IA, que fue creada por dos científicos, es simple y llanamente ayudar a todos los seres humanos. A partir de ahí es toda una historia que es bastante larga y bastante emocionante. Unos años después, en 1956, aparece la primera serie de robots gigantes que define como tal el género. Esta serie se llamó Tetsujin 28, aunque por estos lados del charco lo llamaban Giganto. Y la serie se trataba básicamente de un robot que era controlado de forma remota por el hijo de un científico. A partir de ahí y por unos buenos años, todas las series de robots que fueron saliendo se les considera el género o el subgénero super robots, es decir, de robots que básicamente se dedican a tostar al monstruo de turno, funcionan con fuentes de energía muy exóticas o muy raras y con los gritos del piloto, porque no nos digamos mentiras, los pilotos siempre gritaban los ataques. Ah, sí, eso sí, mejor dicho, sería raro que un piloto no los gritara en una serie de super robots. Y funciona. Es que es más, yo creo que esta gente fue la que se inventó los sensores de voz. Porque si no, entonces ¿qué? A partir de ahí, la serie que terminó como tal de definir cómo es el género super robots es la serie de super robots más conocida, Mazinger Z, que la hicieron en 1972. Y en esta también se sigue con la temática de pilotos gritones. En esta serie se cuentan las aventuras de un chino que es un hijo de un científico típico llamado Koji Kabuto, que básicamente se tiene que enfrentar a un reguero de monstruos alienígenas controlados por un científico llamado el Doctor Infierno. Eso parece cliché, el piloto siempre es el hijo del científico, el que descubre el robot. Exactamente, ese es el cuento principalmente. De hecho, la gran mayoría de las series de super robots son o hijos de científicos o relacionados con científicos que han desarrollado robots así súper espectaculares, que hacen cosas súper espectaculares y que tienen fuentes de energía espectaculares. ¿Y cómo dice? ¡Cliché! ¡Cliché! Mazinger Z era muy popular en su momento. Esta serie era blanco y negro. Pero existía otra que se llamaba Astro Ganger, que de hecho es contemporánea con Mazinger Z. ¿Cuál es la diferencia? Que Astro Ganger era color. ¿Cuál era el detalle con Astro Ganger? Que no alcanzó la popularidad que alcanzó Mazinger Z, entonces partamos de ahí. Por eso no es tan conocida. Ya en 1974, del mismo creador
creador de Mazinger Z salió otra serie llamada Getter Robo, que tiene que ver más con alienígenas y robots alienígenas y una cosa llamada Rayos Getter, pero la temática sigue siendo la misma. Alcanzó el mismo nivel de leyenda de Mazinger Z y es bastante conocida. Hasta ese punto todas las series de robots eran básicamente el género super robots. Tocó esperar hasta 1979 para que alguien dijera no, vamos a hacer algo completamente diferente. De ahí salió una serie que es muy conocida también, pero que es completamente opuesto a lo que se maneja en super robots. Se llama Mobile Suit Gundam o Gundam, cortico. La más conocida por estos lados es Gundam Wing, aunque no es la única. De hecho, Gundam es una serie, un conjunto de series que se dividen en sus respectivos universos y que lleva ya para estas horas precisamente 40 años de estar produciéndose desde 1979 hasta hoy en día. Y en vez de tratarse de robots gigantes peleando con el alienígena, con el monstruo de turno, se trata de un género que se llama robots reales, que de hecho nació con Gundam. ¿De qué se tratan los robots reales? Ya los robots como tal no son tan importantes, son solo herramientas de los pilotos para pelearse unos con otros. De hecho, la temática principal de Gundam es sobre la guerra y sobre los efectos de la guerra y sobre los estratagemas políticas que hay entre los personajes involucrados. Uno ni siquiera sabe cuál de los protagonistas o cuál de los antagonistas es el bueno o el malo. Así enredadas son las tramas. Y un detalle, aquí los pilotos ya no gritan. Aquí ya no es necesario que griten para que los robots efectúen sus ataques. No lo necesita. Bueno, hay unos casos, hay excepciones también en Gundam. ¿Ah, sí? Sí, también hay pilotos gritones en Gundam. También hay pilotos gritones en Gundam. Pero no es lo común. No es lo común. Ah, bueno. En 1982 surge la serie que se convertiría en el rival de Gundam, Macross. ¿Cuál es el chiste con Macross? El creador de Macross originalmente trabajó en la primera serie de Gundam, pero él dijo, no, Gundam está muy bueno, muy bacano, pero vamos a buscar algo con que competirle, y más que con que competirle, con que parodiarle. Macross originalmente era una parodia de Gundam, y la idea con Macross era volver a enfocarse a los alienígenas, porque en Gundam era básicamente humanos contra humanos, y sigue siendo humanos contra humanos. ¿Cuál es el chiste con Macross? Que originalmente iba a ser una parodia de Gundam, pero la serie salió tan buena que es su propia franquicia aparte, ya también tiene sus buenos años en desarrollo. Creo que sale una serie de Macross cada 3-4 años y es muy bacana, sobre todo en el sentido de que la mayoría de los robots son transformables, a diferencia de Gundam, que hay muy poquitos robots transformables. Vaya troleada la del creador. Vaya troleada la del creador, tiene toda la razón. Cabe aclarar que Macross es del género de robots reales, a pesar de que incluye alienígenas y cosas, pero básicamente los robots no tienen superpoderes ni nada por el estilo, y lo sigue siendo herramientas para los pilotos cumplir sus objetivos y ya se acabó el problema. Eso no significa que el género de robots reales se haya detenido. De hecho, siguen saliendo series de Macross, de Gundam y una que otra por otro lado, pero el género de super robots nunca se quedó atrás. De hecho, todavía salen series de super robots. La siguiente serie básicamente se trata de la saga de Voltron, que se conoce por estos lados así. Se compone de 3 series: el Voltron de los carros, el Voltron de los leones y uno que no se conoció por acá como Voltron sino como Arvegas. Estas 3 series salieron entre 1982 y 1984. Luego en 1988 saldría una serie llamada Bad Labor, que era de robots reales. ¿Cuál era el asunto aquí? Que los robots, los mechas, eran usados por la fuerza policial de Japón. Y de hecho la serie está ambientada en los años 80. Básicamente era completamente, ¿cómo es el término? Bueno, era una realidad alternativa donde en los años 80 lograron construir estos mechas. Hay una serie que es considerada el género, podría decirse, de super robots, pero no se podría llamar super robots exactamente porque no es un robot gigante. De hecho es un tipo con una armadura. La serie se conoce en Japón como Tekaman Blade y aquí como Tecnoman. Y era un tipo que originalmente iba a ser uno de los soldados de los malos, pero se alcanzó a escapar y ahora tiene la tecnología de los malos para enfrentarse a los mismos malos. ¿Cuáles malos? Son los alienígenas que quieren conquistar el planeta. Bueno, en 1994 surge la fumada de los mechas. ¿Cuál fumada? Evangelion. La serie que básicamente uno no sabe de qué género es, porque la trama es como si fuera de los géneros de robots reales, o sea, con políticas y conspiraciones y de todo. Los enemigos son de super robots alienígenas, aquí los llaman ángeles, claro que ni siquiera ni se sabe qué es eso. Y para colmo de mal, los mismos robots ni siquiera son robots, básicamente son unos seres biológicos gigantes con unas armaduras encima y que literalmente les inyectan las cabinas de los pilotos en la cabeza y cuyos berrocos aparatos que
básicamente tienen el alma de la mamá del piloto. Ya es, alguien que me explique esto, alguien que me aclare esto, por Dios. Yo originalmente pensaba que eran biomecánicos, no que eran biológicos por completo. No, la trama es completamente enredada, tanto así que inclusive ha habido gente, sociedades de filósofos oficiales y todo, gente que se ha tomado la molestia de analizar la serie y han terminado más enredados que antes. Entonces, o sea, digamos una cosa, si alguien la ve y entiende, por favor en los comentarios que nos explique. Sí, que nos explique, porque es que sinceramente, para colmo de males, han sacado unas refritos o unas versiones alternas de la misma historia en unas películas llamadas Revido de Evangelion. La última de esas películas debe salir el año entrante y es todavía más enredada. Pero si la serie era enredada, las películas son todavía peor. No solo eso, porque inclusive también cuentan qué fue lo que pasó después del último apocalipsis causado por el último de los pilotos. Entonces, pues, o sea, ¿qué pasó? Vuelvo y digo, si alguien la entiende en los comentarios, sí, que no lo expliquen, por favor. Hablando de series más normales, entre comillas, la siguiente es Scaflón, que podría considerarse el género de robots reales, pero el punto es que es guerras entre humanos, como los robots reales, pero el ambiente es un ambiente medieval, de fantasía. De hecho, imagen incluye toda la vuelta. La serie fue hecha en 1996. Y es a partir de estas fechas que la mayoría de series de robots ya no son más orientadas a los super robots, es decir, básicamente a los monstruos de turno que tienen que ser enfrentados por robots gigantes. De eso se lo dejaron a los Power Rangers, de hecho. Sino que se musificaron más en las historias más relacionadas con el género de robots reales, el conflicto y todo, aunque todavía habían bastantes alienígenas de por medio. Una de esas series es Nadesico, también del año 1996, que cuenta una historia básicamente en una conspiración entre los personajes que viven en la Tierra y unos personajes que viven en el mar, todos humanos. Bueno, en los 2000 apareció una serie llamada Bandred, que tenía la peculiaridad de que al menos los robots estaban diseñados en 3D. Hasta el momento todavía ha sido dibujado. Esta fue una de las que dio el salto. Básicamente la trama de Bandred, así a grosso modo, era típico conflicto entre humanos y alienígenas, aunque en ese momento los alienígenas están manipulando a los humanos, y empieza con los hombres y las mujeres viviendo en planetas completamente aparte. No pregunten, así empieza la serie. Y de ahí en adelante se los dejamos para que la vean. Seguimos con otra serie que marcó mucho, digámoslo así, la historia, porque era de lo más extraño en combinación entre comedia y ciencia ficción, llamada Full Metal Panic. Básicamente, robots reales en conflictos y conspiraciones con militares y un infiltrado que básicamente tenía que proteger una colegiala y el tipo no tiene ni idea de cómo comportarse como un civil. Entonces, la comedia de colegio típica, pero con robots gigantes. Ahí está. Y ya más o menos en el 2002 salió una serie que es una ironía completa, porque es de super robots, pero es una parodia de los super robots. Se llama Gurren Lagann y es en un ambiente posapocalíptico, pero llegan hasta tal punto con la exageración que el robot originalmente empieza como básicamente una maquinita de una sola persona que es más pequeña que un carro, a un robot más grande que la galaxia. De hecho, el robot es tan grande que utiliza las galaxias como boomerangs. Y han seguido sacando desde este momento y todavía para estas horas historias de super robots, historias de robots reales, entre otros, pero ya el género como tal ya se ha ido, digámoslo así, no muriendo, sino que digámoslo así, ya se ha vuelto tan niche, ya tan poco conocido para estas horas, porque como no hay eventos de guerra ni nada por el estilo, entre comillas, entonces ya ha sido un género muy disminuido. En resumen, los géneros de robots actuales son el género de super robots, donde básicamente los robots funcionan con tecnologías fantásticas y se enfrentan a alienígenas o a monstruos de turno y hacen casi que milagros. Y el género de robots reales, donde los robots no son más que herramientas, de hecho está muy pegado a la ciencia ficción y contiene historias más aproximadas a la vida real. Ahora, el género mecha no solamente ha aparecido en anime, también en otras áreas como los videojuegos. A lo largo de la historia han aparecido muchos juegos de robots, de hecho, juegos de Gundam hay los que quiera. E inclusive los americanos han también sacado sus propios juegos de robots. Y un ejemplo de mecha americano es Titanfall, que es un juego, una saga que lleva 2 entregas hasta ahora. ¿Cómo es la historia de Titanfall? Es básicamente el conflicto que hay entre un gobierno tiránico y un grupo rebelde. Ambos utilizan mechas para cumplir sus propósitos. Típico del género de robots reales. Bueno, incluso hay un detalle en Titanfall 2 porque el mecha del protagonista es una IA, pero tiene los dos modos, o lo controla el piloto o el robot se controla a sí mismo. Continuamos con la saga de Armored Core, que hasta el momento lleva 15 entregas. Es similar a Titanfall, pero digamos que tiene cosas que
que lo diferencian. Por ejemplo, en Titanfall uno no personalizaba el titán, en Armored Core sí se personaliza el mecha. De hecho tiene un énfasis muy grande en esta parte. En cuanto a historia, cada Armored Core tiene una historia completamente diferente a la otra, pero el gameplay sigue siendo lo mismo. La saga de Armored Core pertenece a From Software, pero ¿cuál es el asunto? Que aunque todo el mundo quiere que esta saga From Software la rescate, la compañía está centrada en hacer juegos como Dark Souls. Ahora en este último E3 mencionaron Elden Ring, así que están concentrados en eso y parece que están dejando morir esta saga. Seguimos con Lost Planet, una saga perteneciente a Capcom. ¿Cuál es el asunto con Lost Planet? Es humanos contra humanos y contra las criaturas hostiles que habitan un planeta que está en la otra punta de la galaxia. Y aquí los humanos usan mechas tanto para pelearse entre ellos como para luchar contra estas criaturas. Hay otro juego que vale la pena mencionar llamada Son of the Enders, que solo ha sacado por ahí 2 entregas y en el 2018 hubo un remaster porque eran juegos originales de PlayStation. El juego pertenece al género de Real Robots y es entre el conflicto entre las colonias de Marte y Júpiter contra los opresores del mismo planeta Tierra. Todo por una tecnología toda rara, un material todo raro llamado Metatron. Continuamos con Metal Gear. Hay que aclarar que Metal Gear no es un juego de mechas como tal, pero todas las historias que ocurren en los juegos giran alrededor de estos robots, de ahí que lo hayamos incluido en este video. El género al que pertenece este juego es del género de sigilo, de espionaje, pero como ya mencioné, todo gira alrededor de los mechas que le dan el nombre al juego. Y para tener un contraste, los americanos inventaron un videojuego llamado MechWarrior, que como tal, los mechas no se ven tan humanos, de hecho parecen tanques con patas y son bastante grandes, pero es básicamente un típico juego de conflicto mundial donde hay bombas nucleares y hay de todo, y es típicos americanos contra típicos rusos, algo así por el estilo. Ahora, aclaremos, el género mecha básicamente nació en Japón, pero eso no significa que por este lado, como ya los mostramos en varios ejemplos, nosotros de este lado del charco no hayamos tenido nuestras propias series o películas o videojuegos de mecha. Un ejemplo muy grande, en Occidente han habido muchas series incluyendo mechas. Por ejemplo, la primera, que es más vieja que la panela, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde los alienígenas vienen en unos mechas rarísimos de 3 patas a invadir la Tierra y a la larga se los come una gripe. Cabe aclarar que La Guerra de los Mundos es una novela que nació en 1898, o sea, muchísimo antes de todo lo que sucedió desde Japón. O sea, que ya se imaginarán todas las bases que tiene el género mecha para nacer. Continuamos con la saga de Star Wars y muchos estarán preguntando ¿por qué la han incluido en esta lista? Porque aunque los utilizan en menor medida, también tiene mechas, no es sino ver los caminantes que aparecen en las películas, usados más que todo por el Imperio. El AT-AT, el AT-ST, si no recuerdo mal por ahí otros 2. El cuento con Star Wars es que sí, tiene mechas, y no hace parte completa de la trama, pero lo bacano que me parece de Star Wars es el hecho de no solo los mechas, sino que toda la tecnología basada en Star Wars es como tecnología muy rústica, entonces eso lo hace muy interesante en ese sentido como para incluirlo en este género. Siendo un poquito más actuales, las películas de Titanes del Pacífico están hechas estrictamente en Occidente por Guillermo del Toro, si no recuerdo mal, sí. Y habla de la típica historia de super robots llevada a live action, unos robots gigantescos llamados Jaegers que se pelean contra los monstruos de turno llamados los Kaiju, básicamente el mismo nivel de Godzilla, que eso es un cuento ridículo. Y hasta ahora la serie va muy bien, ha sacado 2 películas y no se sabe qué pase más de aquí en adelante, pero todo bien como dicen por ahí. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no es exactamente de mechas, es la trilogía de Matrix. Bueno, ¿qué tenemos de mechas ahí? Los enemigos principales, que son los centinelas, esos robots que parecen como pulpos, y también los robots que tienen los humanos para defender la ciudad en la tercera película. Si ustedes recuerdan, eran los centinelas atravesando la coraza y había unos robots que atacaban a los centinelas. Básicamente unos exoesqueletos gigantes porque eran unas máquinas abiertas con unas Gatling inmensas. A la par de ametralladoras que tenían en los brazos. Uy, sí, y te digas te va la venteada. Pero bueno, sí, eso es más básicamente lo que ve en la película de Matrix. Y hablando de centinelas, la franquicia de los X-Men. Que precisamente los centinelas constituyen una de las mayores amenazas para los protagonistas. No es sino ver en un capítulo cuando es un centinela quien dirige el mundo. Inclusive del mismo universo Marvel, Iron Man, que se puede considerar, sí, es una armadura, pero se considera mecha por el hecho de que sí, lo maneja Tony Stark y adicionalmente tiene una IA que lo soporta. No solo eso, la fuente de energía de la armadura es el reactor que lo mantiene en el pecho, que es lo que también lo mantiene vivo. O sea, por donde usted lo mire, eso es más mecha que un berraco. Continuamos con Batalla Los Ángeles, que ahí quienes manejan los mechas no son los humanos, son los extraterrestres que vienen a invadir la Tierra. Eventualmente los humanos descubren cómo enfrentarlos, pero se considera mecha por las herramientas utilizadas por los invasores.
actores. Ahora, una excepción más a la regla. Una serie de películas, creo que eran 2 o 3 películas de hace unos años, de los 90 si no recuerdo mal, llamada Johnny 5, que es un robot que originalmente era un robot militar chiquitico, que parece un medio tanquecito todo chistoso, y fue creado por los humanos, tiene una IA y la IA evoluciona hasta el punto de volverse independiente, de ganar sapiencia, y decide aliarse con un científico en una ciudad y le pasan un regalo de aventuras todas chistosas. Bueno, una corrección, Johnny 5 es el nombre del robot, la película como tal se llama Cortocircuito. Gracias. En conclusión, el género mecha es un género que básicamente se ha reducido como tal en popularidad, porque ahora en esta época han predominado las series del populacho como las pelotas del dragón, Naruto y esas cosas, o peor, en algunos casos los shows de ídolos que no tienen nada de raro, pero por favor, sí. Entonces, el potencial del género mecha es muy interesante en ese sentido, aunque tiene sus fallitas. Como por ejemplo, están muy encerrados en un cliché y en parte eso ha contribuido a que baje su popularidad. Pero vuelve y juega, es un género que tiene mucho potencial y que de verdad debería volver a popularizarse. Y por el momento dejamos así, espero que les guste este video, si alguna cosa ahí está en los comentarios, si les gustó ya saben lo que tienen que hacer, si no se han inscrito ya saben también qué es lo que tienen que hacer, esperamos sus respuestas, mi nombre es Daniel Valencia, Daniel Amador, y nos veremos la próxima. Chao muchachos. hasta otra.